Naciste en la calle Primera. Exactamente. Y en ese tiempo, bueno, diré la fecha, pero en ese tiempo la ciudad de Tijuana tenía 10,000 habitantes. Y yo he leído por ahí que en el 40 había 16,000. Quiere decir que fue antes, ¿verdad? Del 40, cuando yo nací. Había 10,000 habitantes. Y mi abuelita era la dueña de toda la calle Primera, exceptuando el Edén, que era la tienda. Cuando, no sé si se casó aquí, o vino alguien de Sonora, un señor que se casó con ella, pero ella formó aquí una familia de 9 hijos. Esos hijos eran casi puros hombres, una mujer nada más. Y cuando ella empezó, tenía una visión para adquirir propiedades en esos tiempos, ¿no? Me acuerdo que estaba baldío todavía las calles, como desde la Constitución para más arriba. Y mi mamá me traía a visitar a mi abuelita desde la calle Primera hasta la Séptima, porque ahí vivía mi abuelita con los hijos. Y recuerdo una cosa tan curiosa, que hace poco vi un documental que mencionaron que la revolución tenía las banquetas de madera. Y yo me acuerdo que iba taconeando yo en las banquetas de madera todavía, fíjese, en ese tiempo. La calle Revolución la tenía que transitar yo, porque vivíamos de la Primera a la Séptima. Y por la calle Revolución nos transitábamos nosotros. Y me acuerdo que pasaba yo también a veces por la Ballena, eso fue ya después. Y me acuerdo que me gustaba meterme a verme en el espejo ese, que se veía uno gordo, o delgadito. Y mi mamá me... O alto, o bien sí, chaparrito. Sí. Muy curioso, me da una risa a mí. Yo tenía en ese tiempo como 4 o 5 años. Y mi mamá me da un jalón, salte de ahí, muchacha, porque es una cantina, ¿no? Una cantina que duraba, por eso le decía, ¿no? La más larga de Tijuana, no sé cómo le decía. ¿Cómo se llamó tu mamá? Mi mamá se llamaba Vicenta Gutiérrez, pero ella no era de aquí. Ella llegó Pero de sí Colima. alcanzó a conocer a Humberto. Sí, cómo no, sí. Yo creo que es bien interesante ver cómo se da esta coincidencia, este matrimonio, porque estamos hablando de más de 50 años. Tu mamá murió de 105 años. Fíjate, tu suegra te adoraba, yo creo. No, me adoraba, pero abajo del... No, sí lo quería mucho. Sí. Sí, el caso es que nos conocimos por ser ella de Colima y los papás de Humberto también de Colima. En unas reuniones de esas... Fíjate que ella trabajó, la mamá de ella trabajó en una cigarrera que era de... ¿Cómo se apellidaba nuestra familia? Muy Llerena, conocida. Sánchez Llerena. No, eran Llerena Silva. Y entonces su mamá llegó a ver a mi papá de charro, torear a caballo y torear a pie y todo, ¿no? Pues hace mucho tiempo. Era charro de allá de Colima. Y cuando nos conocimos fue un poquito antes de una reunión que hubo de colimenses, que iban a reunirse los colimenses de Tijuana para ir a las ferias de allá de Colima. Por cierto, otra familia, Tintos Funke, fue el lugar donde se conocieron. Exactamente, sí. la colonia Cacho. Allí hacían lo que le llaman los colimenses, le llaman holgorios, que quiere decir una reunión, ¿verdad? Pero allá estilo Colima le dicen holgorio. Por el pozole. Y es donde sirven el pozole y eso. Por culpa de un pozole lo conocí a él. Por culpa del pozole se Que conocieron. no me quiso servir. Por cierto, esas coincidencias nos llevan a detalles de película. Porque previo, estamos hablando de 1 o 2 semanas antes, Felicidad había ido a un campo de fútbol y se enamoró de unas piernas. Y esas piernas
resultaron ser las de Humberto, De oro, ¿no? las piernas de oro. Porque él le puso, que son piernas de oro. Porque era tan colorado, ¿no? Nomás se veía brillar así. Y corría para acá Pero sin pecas. y corría para allá. No hables de más porque son... Sin pecas. ¿Cómo se dice? Metiendo goles, porque digo, hay que aceptar, ¿no? Que desde niño fue campeón goleador. A los 7 años ya jugaba y ya era campeón goleador del ¿Y dónde jugaba a los 7 años? Micras en la Hidalgo, En el campo de la escuela Miguel Hidalgo. de la Hidalgo. Que ahora está lleno de aulas, todo eso. Y estamos hablando ya de cuestiones ¿Sabes qué estaba magisteriales. ahí? Estaba el galgódromo. Era el galgódromo del agua caliente. Fíjate, estamos hablando ya de apellidos que nos llevan directamente a la cuestión magisterial. Sí, exactamente. Por ejemplo, la familia Silva. ¿Cuántos Silvas no fueron maestros? Casi Bueno, todos. de la familia, la única que fue maestra fue mi tía Margarita, hermana de mi papá. Margarita Silva. Margarita Silva, que se casó. Álvarez. Ella se casó con un Casas. Que yo tengo mis primos, Sergio Casas, que es un ingeniero que tuvo en el tecnológico. Maestro Y también. luego Héctor Casas Silva, Guillermo Casas Silva, Concha Casas Silva, Gustavo Casas Silva y Carlos Casas Silva. Pero tu tío era el inspector. Y en ese tiempo mi tío Chuy estaba casado con mi tía Sara Silva Álvarez. Estamos hablando de un personaje fuera de serie. Don Jesús Solórzano. Santillán. Era el único inspector en todo el estado, creo. En toda Baja California. Y era el inspector que era en el tiempo que fuimos a la escuela nosotros. Era esposo de su tía, hermana de su papá. O sea, mi tía se llamaba Sara Silva Álvarez. Viviste en una zona privilegiada. Por un lado, felicidad en el centro, que era algo ícono, y por otro lado, Aguacaliente. Ahí tú vivías, Yo Humberto. viví ahí en los bungalows del Agua Caliente porque ahí trabajaba mi papá. Hoy había agua caliente, había agua fría Había de todo. y unos paisajes. Platica. No, unos pasajes. Los bungalows estaban Los bungalows, preciosos. bueno, preciosos. Yo vivía en el bungalow número 10. Cuando mi papá renunció, después vivió la profesora Margarita Ruiz La Vicla. No digas. ¿De qué tiene? Es normal. Todos la conocemos como la Bicla. Sí. Y en ese tiempo el director era el teniente coronel Jesús Padilla, que le encantaba el fútbol. Y de ahí vino toda la cuestión del fútbol de nosotros desde chiquillos. ¿Y quién los entrenaba? Nos entrenaba el profesor Ojeda, Ángel Ruiz Ojeda. Ángel Ruiz Ojeda. Él. Pero antes de Ruiz Ojeda, en la escuela Hidalgo, yo tuve un profesor que se llamaba. Ay, deja acordarme. Enrique era mi profesor de 4º año. Que era muy bueno para jugar fútbol. Aparicio, ¿no? No, Aparicio me dio 5º año. Y y el otro no me acuerdo el nombre. Sí. Pero el profesor Ojeda siempre fue el que nos dirigió en el Club Micras, que fue todo el tiempo campeón de infantil en Tijuana. Hemos hablado previo a esto de apellidos y de repente sale el Califa Rico, Gloria Rico. Tenemos que platicar, porque mencionar a Gloria es punto y Sí. aparte. No, bueno. Al Califa, punto y aparte. Sí. O sea, fue mi directora. Ángel Morales Barraza era el director, pero Gloria Rico era la que manejaba la prepa. Sí. No, y el Califa, que tú me estás diciendo que probablemente sean parientes, él jugaba fútbol también con el equipo de la Poli. En ese tiempo estaba el zurdo Gastelum, estaba Octavio Bartolini, estaba mi hermano Ricardo Silva, Luis Silva, también jugaron fútbol.
pero nunca pues sobresalieron en el fútbol. Gloria Rico es la que se casó con Humberto. Con Humberto Pérez, Humberto Pérez, el famoso el perro. hermano de la madre Elisa, Elisa Pérez. la gran madre del Colegio La Paz, directora, Sí. que todo el mundo la quiere muchísimo. Bueno, vamos a sacar a luz pública en este momento que hay un mural que se llama Vida, que está haciendo don Pepe Aguirre Lomedi, en donde el Gualo Silva va a estar presente. También hay ya la imagen de la maestra Pérez. Y Felicidad fue maestra Del Colegio La de Paz. ese colegio La Paz. Sí. Y obviamente su hermano le decíamos, ¿cómo le decíamos? ¿El perro? Humberto El Pérez. perro, Humberto Pérez. El ¿Por perro. qué el perro? Porque era duro para jugar fútbol. Entonces por eso le decimos Sí, que... él es el casado con antes de eso del perro, había un jugador que jugaba con el ACJM, que era Primera Fuerzas, y le decíamos el perro, era defensa. Y de ahí comenzó la cosa del perro Pérez. Pero era diferente perro. Era diferente perro. Sí. Un Doberman y un alemán. Sí. Y estaba el padre Máximo en ese tiempo también, que me acuerdo que había una selección aquí en Baja California, donde jugó la selección esta contra el Atlante. El Atlante, y decían, ¿cuándo había venido el Atlante fuera a Tijuana? En 1946 vino. Ni Juan Manuel Martínez sabía de eso, yo lo tuve que decir. Fíjate, y Cruz Duval, obviamente lo vas a recordar. El nombre de Cruz Duval. Duval, déjame. Duval Cruz, de la Zapatería León. ¿Es el que tenía el Necaxa? Ah, ya ves cómo llegaste. No, sí. Mira, él es el papá de Lupita Cruz, que fue mi alumna, que eran los dueños de una zapatería, ¿verdad? Por la calle En la calle Segunda, sí. Segunda y... Entre Mutualismo y D. Ajá. Sí, cómo no, yo lo conocí muy bien. ¿Y él que era dueño de otro equipo? No, él jugaba fútbol. Él jugaba, ¿Sí? sí. Y aparte era aficionado igual que ustedes, o a lo mejor más, a la tauromaquia. A la corrida de toros. Mira. Sí, cómo no. Era... Sí, él ya falleció. Estamos hablando pues de algo interesante porque nos lleva a personajes que estamos recordando, pero también anécdotas. Sí. Vamos a seguir con las anécdotas. Y muy bonitas. A propósito, cuando Felicidad le dijeron, fíjate que las dos muchachas aquellas que llegó el pelirrojo, el señor Güero, Humberto Silva, son sus hermanas, no pienses mal, o sea, hay que llevarle algo, ¿no? Yo pensé mal desde el primer momento que lo vi, abrazar, bueno, que llevaba del brazo a dos muchachas guapísimas. ¿Eran sus hermanas? Pero guapísimas, una güera, una pelirroja y la otra blanca, morena, pero pelo negro. Y dije, no, una de esas pues ha de ser su esposa o su novia, ¿verdad? Pues resultó que no era cierto eso, lo que yo pensé. Por cierto, en una de esas tandas le dijeron, no saques a nadie, ni le digas que sí a la siguiente persona. Y desde ese momento no has bailado nunca más con nadie más. Con nadie más. No me dejó desde ese rato. Y ya no fue en una tanda, fueron 2, 3, a la siguiente vez, otra vez, y otra vez. O sea, ya no volví a bailar con nadie. Y ahora que estamos recordando esos momentos, tenemos la familia, sus hijos. Tenemos Platiquen. tres hombres, que es Humberto, Marco Antonio y Eduardo Silva, que es Gualo, que es el más chico. Que es el que lo sacó. Es el que me sacó algo de que yo nunca quería ir a ver al cine, no quería ir nada. No quería ir. Y después tuve que salir.
a abrirme hasta cuando estuvimos con Raúl Velasco. Y obvio que eso los ha dirigido a conocer extraordinarios personajes, los mismos presidentes de la República. Sí, Exacto. claro. ¿A cuántos presidentes han conocido? Bueno, pues fue en la ocasión que empezó Walo, en ese tiempo lo llamaron a las campañas, a los cierres de campaña. Y allí empezó a cantar, y en ese tiempo venía de candidato y ya después presidente el licenciado López Portillo, que fue una cosa impresionante, como hasta un escritor escribió algo de Walo, más bien del presidente, diciendo, esa mirada que le está dando a este niño quiere decir mucho, porque la foto impresiona como se le queda viendo a Walo cuando estaba cantando. Y luego le pidieron a Walo, que él decía al presidente, que fuera a darle la mano. Entonces eso fue algo muy bonito para él, ¿no? Y apenas tenía 8 años, ¿verdad? Sí, tenía 8 años. Han pasado algunos años y ¿cómo llega el arte de la canción con Walo? ¿Cómo nace? Pues desde que nació, recuerdo que yo daba clases en el Colegio La Paz en ese tiempo y yo anuncié pues que ya no iba a volver a dar clases porque iban a hacer Walo, ¿verdad? Y resulta que se le ocurrió nacer el último día de agosto, el 31, y al día siguiente tenía que ir yo a la escuela, ¿no? Entonces les pedí a las madres del colegio que pues ya no iba a poder ir yo. Entonces me dijeron, ay no, Felicidad, por favor, te vamos a esperar. Y duré pues como un mes sin ir. Y seguí yendo el siguiente año cuando Walo apenas tenía 1 mes, 2 meses. Y yo se lo dejaba porque yo le dije a mi mamá, le dije, mamá, si tú no te quedas con el niño, pues yo no lo dejo. Entonces me dijo ella no quería, no, que no, mira mamá, si no lo cuidas tú, yo no lo dejo con nadie más. Y se quedaba con él. Y mi mamá influyó mucho, porque le ponía el radio cuando tenía 1 mes, 2 meses, y siempre nos decía, mira, en cuanto le apago el radio, que creo que ya está dormido, empieza a gritar, ¿no? Y se lo volvió a prender y se quedaba callado. O sea que se le internó la música desde el primer mes. La canción Qué bonita es la frontera de Tijuana. La cantó muchas veces. Miles, yo creo que ya lleva miles de veces. Pero la cantaban siempre en domingo, muchas veces internacionalmente. Sí. Y llevó el nombre de Tijuana. Yo creo que todo el Aquel niño, Fíjate. aquel niño Walo Silva le dijo al mundo, existe Tijuana. Sí. Sí. Para ustedes, ¿qué significa eso? No, Fíjate es que una cosa muy bonita. significa tanto por el hecho de que yo soy nacida en Tijuana, ¿no? Y de todas las canciones que se tocan y que se dicen de Tijuana, no hay otra que me llegue tanto como esa. Yo no sabía ni de quién era ni nada, ¿no? Pero cuando la oía, a mí me encantaba esa canción. Y cuando empezó a cantar Walo, porque nosotros nunca le dijimos canta esta, canta aquella, No, canta... nunca. No, él, la que quería, él cantaba. Y ese día como que se fijó en que yo ponía el disco de La Frontera de Tijuana. Entonces, cuando llegamos a México, le dijeron los de la grabadora de Acosta. Sí, Rex. Le dijeron, Walo, o sea, ya les habían dicho que Walo cantaba, pero ellos querían comprobarlo, ¿no? Entonces, el director artístico de la grabadora esa, Que se llamaba Aurelio Rodríguez. sí, un compositor. Homónimo del beisbolista. Y era también de Sinaloa, creo. También de Sinaloa. Pero él nos dijo, quiero llevarlos a un lugar, pero el hecho era que quería conocer a Walo. A ver cómo cantaba. Porque le habían dicho, este niño va a grabar allí, pero no lo conocía. Pero no lo había conocía. oído cantar. Sí. Entonces nos llevó a Garibaldi. Y allí fue impresionante, porque le dijo él, te voy a poner el mariachi, ¿me cantas una canción? Sí, cómo no.
¿cuál me vas a cantar? La frontera de Tijuana, dijo. Entonces empezó y los del mariachi la sabían, ¿eh? Había uno que había andado por acá y se la sabía. Pues resulta que cuando empezó a cantar fue algo impresionante. Hombre, la gente. La gente que estaba allí en todo Garibaldi, hasta los mismos mariachis que estaban desocupados, empezaron a acercarlo así. Y estaba él cantando y dije yo, a ver si no le da miedo. No, que le iba a dar miedo más. Estuvo. Entonces acabó de cantar y toda la gente, bueno, una cosa impresionante. Lo contrataron luego para que si quería quedarse en el Tenampa, ¿verdad? Sí. En ese tiempo era del indio, no del indio, del hermano. De Jaime Fernández. Era el dueño del Tenampa. Y estaba cantando un muchachito allí que está ahora con el mariachi Vargas. Desde allí conocemos, que se llama Arturo Vargas. Desde ahí conocemos a Arturo Vargas, que es uno de los mejores cantantes del mariachi Vargas. Era un niño igualito. Violinista muy bueno. Igualito a Walo de la edad. Entonces, desde que nos ve y él ya sabe quiénes somos y conoce a Walo, ¿no? Entonces me dijo el director artístico, esa canción la va a grabar Walo, lueguito. Sí. Por eso empezó a cantarla, la grabó, porque empezó a cantarla ahí en Garibaldi. Bueno, esta extraordinaria plática no va a ser la primera. Obviamente está aquí conmigo Anita, mi esposa, y seguramente tiene algunas preguntas que hacer en torno a esto. ¿Cómo que está dormida? Oye, ya la quemamos. Pues, sí. Híjole, ¿cómo es? Yo siempre me duermo en el negocio y ahora resulta que ella también se duerme aquí. Pues ni hablar, con esto damos fin a la primera parte de esta entrevista, sí, para que después de que Ana se despierte, ¿sí?, sigamos en ella, en esta plática. Gracias. Gracias.